Los incentivos en productos chatarra han sido una muy buena estrategia para el incremento de ventas en las empresas. A lo largo de los años, hemos visto miles de promocionales, tazos, estampas, figuras, armables, etc. Unas han causado un gran éxito y otras no tanto, pero todas ellas han servido para una mayor venta del producto. Hoy hablaremos de una colección que no solo no incrementó las ventas de los productos, sino que causó tanto asco que las ventas se vieron reducidas. Hoy hablaremos de los ASCII Sticks. Antes de comenzar, te invito a suscribirte si es la primera vez que ves un video de Buffett Games. Todas las semanas hablamos sobre colecciones. Ahora sí, repasemos el origen de esta colección. A finales del año 1997 en Argentina, la hoy famosa empresa de publicidad y diseño, Faustin Bros., conocida por la creación de promociones famosas como Funky Punky y Wiwichos, no tenían tanta fama y comenzaron a crear promocionales un poco diferentes. Faustin Bros. Le hizo una propuesta a PepsiCo Snacks para colocar sus nuevos personajes en sus productos. La propuesta consistía en una serie de personajes haciendo cosas asquerosas, bizarras y violentas, inspirados en el movimiento de Garbage Pail Kids, niños que hacían igualmente cosas asquerosas y bizarras, que a su vez fueron parodia de los tiernos y cachetones Cabbage Patch Kids. Así fue como estos personajes fueron introducidos a los productos de PepsiCo, como Lay's y Cheetos. ¿Viste los nuevos asquitazos? Son un asco. Llegaron los asquitazos y están en frenchitas, chisitos, rafles y 3Ds. Además, busca el asqueroso asquimoco. Es pegajoso. Chorrea. En él podés guardar las impresionantes asquipartes. Apúrate o los vas a encontrar hasta en la sopa. ¡Son un asco! Un asco. Fueron llamados asquitazos, pero estos no tenían la forma que conocemos, sino que eran formas cuadradas, iguales a los que hoy conocemos como cubitazos. Con ellos podías formar cubos y otras estructuras más grandes. Esta promoción es especialmente recordada por ser repugnante. En ella podíamos ver a personas comiéndose sus propios fluidos, partes de su cuerpo, cosas muy bizarras. Estas tenían frases muy de Argentina y servían como advertencia para los niños. Iván tiene cara de topo. Si no escuchas de un oído, mejor usa un hisopo. Por el pool, Palmolo pierde su mente. Vos míralo alejado y conserva tus dientes. Su lengua Ricky decidió almorzar. La tuya déjala tranquila y así podrás hablar. Como puedes ver, las frases fueron utilizadas en forma de advertencia para que los niños no replicaran las secciones vistas en los tazos. También, si encontrabas el asquitazo, por cierta cantidad de dinero, lo podías canjear por un asquimoco, una masa viscosa de diferentes colores, en el cual podías guardar tus asquipartes que encontrabas en bolsas medianas. Estas asquipartes eran dedos, nariz, oreja y lenguas de goma. En total de la primera edición fueron 25 tazos y en el año 1998 llegó una segunda edición. Esta segunda edición sumaba 15 tazos más a la colección con diseños nuevos. Esta segunda edición también tuvo un asquitazo ganador que respectivamente podías canjear por un asquimoco, pero ahora brillaba en la oscuridad. En total la colección acabó siendo de 40 tazos entre la primera y segunda edición. También hubo una serie de tazos llamada Bicho Tazos, donde esta vez los personajes se encontraban en situaciones muy violentas con animales de por medio. La última edición es la más difícil de conseguir, ya que por su contenido violento fueron retiradas rápidamente del mercado. En España también hubo una edición de tazos con los mismos diseños de Argentina, pero estos eran redondos y eran llamados ASCII Caps. Otra diferencia son las frases. Aunque sea el mismo idioma, se utilizaban muchos giros propios de su país. Después de que los asquitazos fueron retirados del mercado argentino, Faustin Bros los dejó a un lado y decidió centrarse en otros proyectos. A finales del 2003 y principios del 2004, los mismos personajes llegaron a Gamesa. PepsiCo aún tenía los derechos de estos personajes y para no desperdiciarlos, decidió introducirlos a los productos mexicanos. Se dice que la primera idea fue que salieran en los productos de Sabritas, pero se rechazó y se optó por colocarlos en las galletas de la familia Gamesa. Tras el fracaso en Argentina, decidieron hacer pequeños cambios. El primero de todos es que en lugar de tazos, estos personajes locos llegaron en forma de stickers, con el nombre de ASCII Sticks. Ustedes, Nakome Moco, creerán que estás muy loco si te ven comer de tu moco. Niños, llegaron los ASCII Sticks con los personajes más loquitos. Además, si encuentras el cupón azul de los paquetines de Gamesa más 10 pesos, te llevas un pegajoso asquimoco con ASCII Pack. Colecciónanos. Como
Como podemos ver, el comercial es más colorido e infantil que el de Argentina. El personaje que sale en el comercial es Nakome Moko, pero se ve mucho menos grotesco que en los stickers. La colección consta de 20 stickers, con los mismos personajes que se vieron en Argentina, solo que con cambios en el fondo. También, los nombres y las frases fueron modificadas para darles un giro más mexicano. Los stickers venían en forma de tarjeta, donde los diseños tenían una burbuja que les daba un estilo 3D, y en las esquinas tenían círculos para que el diseño no se dañara dentro de la galleta. Si fuiste observador, notaste que había stickers con una numeración superior a 20. Esto se debe a otro esfuerzo de hacer menos violenta la promoción, y algunas imágenes más fuertes decidieron no colocarlas en los productos. Curiosamente, el nombre de Faustin Bros no está a la vista en estos stickers. Algunos dicen que la colección llega hasta la numeración 40 y que existe en forma de stickers planos. Al igual que la promoción argentina, podías conseguir un cupón canjeable, que más 10 pesos, podías cambiarlo por el ASCII Moko y su ASCII parte. Los ASCII Mocos eran 3 colores diferentes: amarillo pus, roja sangre, verde moco, hechos de un tipo de slime, con un olor muy particular. En cuanto a las ASCII partes, estaban hechas de goma, había orejas, nariz, lengua y ojos. No sé qué les haya causado a ustedes ver estas imágenes en sus productos. Por lo menos yo tenía 5 años y no le vi nada de malo. Es más, creo que todavía tengo algunos stickers pegados. Aquí en esta puerta tengo muchas estampas que pegaba cuando era niño. Y de esas que tengo son 2 ASCII sticks que ya están todos despintados por el sol. Una comecera y Kiko eléctrico. Pero también está el sticker que venía en el botecito del ASCII Moko. Uf, chulada. He leído por muchos lados, por recuerdos y anécdotas, que esta promoción causó mucho revuelo en las escuelas, donde llegaron a prohibir la venta de los productos Gamesa, debido a que la gente le daba mucho asco las imágenes. Incluso llegaban al llanto y al vómito. Hasta el momento de hacer este video, me di cuenta que hay muchas cosas muy obscuras dentro de esta promo, que de niños no llegábamos a notar. Claramente se creó una promoción alrededor de muertes, mutilaciones, asesinatos, canibalismo y enfermedades mentales pintadas de comedia. Aparte, son diseños muy gráficos que muestran sangre, fluidos, etc., que por el hecho de caricaturizarlos no elimina lo grotescos que son. Imagínate esta imagen en la vida real dentro de tus Chokis. Las ventas de las galletas comenzaron a bajar y tras la polémica, los stickers dejaron de salir en los productos y haciendo que la promoción durara poco. Todo esto ha generado un misticismo alrededor de esta colección que ha alentado a nuevos coleccionistas a conseguir los ASCII Sticks. Muchos no recuerdan esta promoción, otros la recordamos con buenos recuerdos, pero muchos otros con mucho asco. Bueno gente, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Cuéntenme ustedes qué sintieron al ver esos stickers en sus galletas. Esto es Buffet Games, yo soy Spanky, nos vemos en la próxima.